A continuación, Poder y Leyes, con una mirada a la geopolítica desde Venezuela, con el licenciado José Perales, director de la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Poder y Leyes, un programa que se transmite por Somos Asamblea Radio. Es la emisora web de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Los saludos del presidente de nuestra asamblea, diputado doctor Jorge Rodríguez Gómez, de Pedro Infante, su primer vicepresidente, y de América Pérez, su segunda vicepresidenta, y de todos los diputados y diputadas de la patria que hacen vida junto con los diputados de la oposición, que cada vez pienso que han como ido entendiendo que la democracia se ejerce así, practicando. Bueno, hoy, además del saludo a los compañeros del apoyo aquí, que están detrás de las bambalinas, Franklin Silva, Miguel Herrera, Alirna Castillo, Norma Castillo que está por allá, Charles Bompar, bueno, todo ese equipo maravilloso. Hoy tenemos al diputado Diógenes Linares, me acompaña aquí, gran amigo, gran luchador social y es miembro de la Subcomisión para la Dignidad Humana y la Autonomía de las Personas Adultas Mayores, adscrita a la Comisión Permanente de la Familia, Libertad de Religión y Culto. A eso me refiero, la Comisión de Familia, Libertad de Religión y Culto, ¿no? Así es. Y tiene su subcomisión que tiene que ver con los adultos y adultas mayores. Hoy nos trae un tema muy interesante porque en Venezuela se está aprobando en este momento una ley para proteger las pensiones de los adultas mayores, pero además pensiones de la seguridad social. O sea, no son las pensiones solamente por causa de la edad, sino todo un conjunto de pensiones que existen. Todas las contingencias que comprende la seguridad social. Que lo vas a explicar ahorita, mi querido diputado. Entonces, es importante que nuestras personas fuera de las fronteras sepan un poco primero, diputado, cuál ha sido la historia de la lucha de los adultos y adultas mayores antes de la llegada de la Revolución Bolivariana. Las cámaras son suyas, mi diputado. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Un saludo, pues, de todo para usted, para todo el equipo de Asamblea Radio y todas las personas, pues, que nos ven y nos escuchan a través de las distintas redes y las distintas emisoras comunitarias. Sí, ciertamente, como lo dije el día de mi intervención allí en la Asamblea Nacional, y no me cansaré de decirlo nunca antes jamás en toda la historia de la patria, las adultas y los adultos mayores de Venezuela habíamos recibido tantos derechos y tantos beneficios como lo ha recibido este sector durante la Revolución Bolivariana. Primero cuando tuvimos al comandante Chávez en la presidencia de la República y luego con nuestro presidente Nicolás Maduro. Estos derechos comenzaron incluso a los pocos minutos del comandante Chávez haber asumido la presidencia de la República, que firmó el decreto de convocatoria del proceso constituyente del año 1999, gracias al cual quedaron establecidos en la Constitución los derechos de las adultas y los adultos mayores. Un artículo que dice: el Estado garantizará a las ancianas y ancianos, fue el término que se utilizó en aquel momento, sus derechos y garantías. ¿Okay? Pero dice además que el Estado, las familias y la sociedad, no el Estado solo, están obligados a garantizarle esos derechos a las adultas y adultos mayores. Y garantizar además los beneficios de la seguridad social, que incluye pensiones, jubilaciones, salud, etcétera, independientemente de su capacidad contributiva. Es decir, independientemente de que hubiesen cotizado o no a la seguridad social. Bueno, luego en el año 2000 vino la homologación de las pensiones con el salario mínimo nacional urbano, a pesar de que desde el año, aún no obstante, que desde el año 1995 se había aprobado una ley, el antiguo Congreso, a fuerza de luchas de calle del movimiento de los pensionados y del Comité de Derechos Humanos, que los acompañábamos, del cual pues me digno en haber formado parte. Desde el año 1995 se había aprobado la ley de homologación de las obligaciones y pensiones con el salario mínimo nacional urbano, que lo establecía como piso, no podía ser por debajo, podía ser superior, pero nunca por debajo. Sin embargo, los gobiernos que antecedieron al comandante Chávez nunca lo cumplieron a cabalidad. Llegó el comandante Chávez, asumió, pues en el año 99 fue el proceso constituyente, quedó establecido en la Constitución ese mandato, que además establece que no debe haber jubilación ni pensión de la seguridad social cuyo monto mínimo esté por debajo del salario mínimo, y a los
pocos meses de haberse aprobado esa constitución, el comandante Chávez comenzó a darle cumplimiento. Homologación de las pensiones, de la seguridad social y la jubilación de la administración pública con el salario mínimo nacional urbano. Luego vino el pago de la inmensa deuda por retroactivos acumulados que dejaron de pagar los gobiernos de la Cuarta República. El retroactivo se llamaba al monto que se acumulaba desde el momento en que nacía el derecho o desde el momento en que la persona introducía su solicitud de pensión hasta el momento en que comenzaba a cobrar. Bueno, las personas pasaban meses, pasaban años. Morían, nunca le pagaban ese retroactivo, le comenzaban a cobrar cuando le salía su pensión por primera vez, la mensualidad sencilla, le decían, el retroactivo se le paga después, nunca llegó ese retroactivo. Bueno, eso se acumuló una deuda, 1.5 billones de bolívares del Fondo Monetario de la época, eso representaba el 8% del presupuesto nacional. Tan inmensa fue esa deuda, que cuando le hicimos ese planteamiento al ministro de Planificación del último gobierno de la Cuarta República, el segundo periodo de gestión del presidente Rafael Caldera, dijo que eso era imposible, que eso no le dijimos, mire, nombre una comisión, que el presidente nombre una comisión que cuantifique la deuda, luego que la oficialice, que la reconozca, luego veremos a ver en cuántas partes la puede pagar, y el ministro nos respondió que eso era imposible, porque si hacía eso, la Tesorería Nacional iría a la quiebra. Fíjese, diputado, voy a hacer algo de publicidad, ¿no? Ajá. Es un chiste. Era imposible de pagar una deuda que equivalía al 7% del presupuesto nacional, pero no era imposible pagar una deuda externa de miles y miles de millones. La deuda eterna. Que además cobijaba la deuda de los privados, los banqueros, de los empresarios. Así es. Pero para nosotros, los ciudadanos comunes, eso era imposible. Así gobierna la derecha, así gobierna el capitalismo. Así es. Sin embargo, nos sentamos con el comandante Chávez en la presidencia, nombró una comisión de alto nivel, tuve el honor de haber formado parte de esa comisión también con carácter ad honorem, una representación del Comité de Derechos Humanos, pero también una vocería de los pensionados. Se cuantificó la deuda, estaba más o menos en el monto en que nosotros, sin ser especialistas en la materia, más o menos habíamos calculado, 1.5 billones, el comandante Chávez reconoció esa deuda, la comenzó a pagar, la pagó en 4 partes y la Tesorería Nacional no fue en ninguna quiebra. Luego vino el proceso de universalización de las pensiones. O sea, apenas no llegaba ni al 20% de la población adulta mayor que recibía la pensión de la Seguridad Social. Morían las personas de 90, 100 años de edad, le faltaba una sola semana de cotización y morían sin tener derecho a su pensión. Bueno, el comandante Chávez lo primero que hizo fue el decreto 4.269 del año 2006, para las personas que no tenían las cotizaciones completas, se beneficiaron más de 140.000 personas. Luego vino el decreto 5.316 del año 2007, para las personas que venían recibiendo las que llamaban en ese entonces las ayudas económicas temporales del antiguo INAGER, que luego convertido en INAS. Instituto Nacional de Geriatría. Instituto Nacional de Geriatría, luego se convirtió en el Instituto Nacional de Servicios Sociales en Revolución, con una ley del año 2005, también aprobada en Revolución con una asamblea de mayoría chavista como la tenemos en los actuales momentos. Bueno, luego, y además se incorporaron 100.000 beneficiarios. Esas eran las personas que nunca habían cotizado, que lo que recibían era el 6% del salario mínimo. Luego vino en el año 2010 el decreto 7.401, nuevamente para las personas que no tenían las cotizaciones completas, se beneficiaron más de 160.000 nuevos pensionados, y en ese mismo instante, en ese mismo día, ese mismo momento, firmó el decreto 7.402, que benefició a 25.000 pescadoras, pescadores, campesinas, campesinos, que nunca le habían cotizado a la Seguridad Social y que gracias a ese decreto comenzaron a recibir su pensión de la Seguridad Social. Y luego ese mismo año 2010, la Asamblea Nacional, por solicitud del comandante Chávez, esa Asamblea Nacional, también de mayoría chavista, reformó la ley, aprobó la reforma de la ley del Seguro Social y la ley de jubilación y pensiones de la Administración Pública, para que las pensiones de sobrevivientes, que históricamente no pasaban del 40%, comenzaran a recibir el 100% igual que las pensiones. Sobrevivientes son las viudas de un trabajador activo que fallece, o un pensionado que fallece. Hay mujeres que sobreviven muchos años. Y jóvenes, claro, de 20, de 25, y eso de 30 es una tendencia, años. No sé si será mundial, pero las mujeres sobreviven a los hombres. Usted ve las estadísticas demográficas y eso es así. Así es, igual los hijos menores y los hijos mayores de edad, no importa la edad que tengan, pero si presentan una discapacidad total, y que demuestran que dependían de ese trabajador fallecido o de ese pensionado o pensionada fallecida. Bueno, el decreto, luego en el año 2011, bueno,
la más grande de todas las misiones que jamás y nunca se había creado en toda la historia de la patria, la gran misión Amor Mayor Venezuela, tiempo desde el cual porto yo esta gorra, tiene 13 años conmigo, porque además me siento muy honrado, muy orgulloso de haber aportado mi granito de arena. Esa ley la lanzó el comandante Chávez después que escuchó el programa Una Tertulia con Mauro de Katia. No sé si recuerdas a Mauro, no, el compañero Mauro de Katia. En ese programa participó Mauro González, mejor conocido como Mauro de Katia, el compañero Miguel Rivero, que partió físicamente también el año pasado, Osvaldo Benítez y mi persona. Yo participé telefónicamente desde Valencia, ellos lo dirigen acá por YBK Mundial, y el comandante Chávez estaba escuchando el programa desde el principio, y le pidió a Mauro que le hiciera llegar todas esas propuestas, y le dijo: Mauro, me la hace llegar a Miraflores, pero no se la entregues a cualquiera. Pregunta por el teniente Escalona, que era su asistente y su secretario, bueno, muy bueno, casi un hijo del comandante Chávez. Hoy en día el capitán Escalona era teniente. Y si no lo encuentras ese día, pues no te aquí, te vienes al siguiente día. Tú vives aquí en Caracas, Mauro, no te canses. Vienes al siguiente día y se lo entrega a él, porque quiero que me haga llegar esa propuesta. No quiero que se me pierda ahí en las carpetas, en el papeleo, porque quiero, antes de que finalice este año, lanzar una gran misión para los adultos y los adultos mayores. Y efectivamente, 2 meses después, el comandante Chávez estaba firmando el decreto con rango, valor y fuerza de ley 8.694, que le dio creación a la gran misión en Amor Mayor Venezuela. Mira, diputado, yo visto este recorrido que ha hecho, pero lo ha hecho básicamente dentro de la revolución, ¿no? Pero yo vi una foto suya por ahí con pelo negro, largo, bigote y todo esto en las luchas sociales que tuvo este hombre por la dignidad de los adultos mayores de la época que él no era. Hace 32 años. Él no era adulto mayor. Hace 32 aquí está, permítame aquí. Un poco aquí para la cámara, no sé si se verá, pero bueno, aquí está. Ese es el diario El Carabobeño de Valencia, por cierto, no es un periódico de chavista, ni mucho menos. Además de por la época... y ve el título y dice: jubilados y pensionados reclamaron su derecho. Aquí acudimos ante el arzobispado, en ese entonces Monseñor Jorge Urosa Sabino, también que en paz descanse, que luego fue cardenal, y ve lo que dice: más de 3.000 pensionados y jubilados del Seguro Social de Carabobo marcharon desde la Plaza de la Candelaria hasta la Arquidiócesis de Valencia en protesta por incumplimiento del Ejecutivo Nacional al no cancelarles el pago de la mensualidad de diciembre ni la homologación. Esto fue el 18 de enero de 1998. Es decir, en diciembre del 97, el Seguro Social se le olvidó firmar la nómina de pago, al igual que ocurrió también en el año 1991, en diciembre del año 1991, que el entonces presidente del Seguro Social, Euclido Moreno Morián, del cogollo del Partido de Acción Democrática, se fue de vacaciones decembrinas al exterior y se le olvidó firmar, entre comillas, la nómina de pago de las pensiones del Seguro Social, que en aquellos tiempos ni siquiera recibían bonificación de fin de año, nada. ¿Okay? Nada. La bonificación de fin de año se logró casi en el 97 a fuerza de lucha también de calle, un solo mes, y luego el comandante Chávez, sin marchas, sin movilizaciones, aprobó el segundo mes de haciendo, por cierto, honor a un postulado constitucional que declara nuestro Estado de la República Bolivariana de Venezuela es un Estado democrático y social, de derecho y de justicia, haciéndole honor a eso. Por eso es que es una constitución que todavía, quiero que lo sepan quienes nos ven y nos escuchan, es adversada por los sectores de poder y por supuesto por el capital transnacional. Pero óyeme, este detalle bien importante: con esa gran misión Amor Mayor Venezuela se registró en la primera fase de registro 1.124.000 adultas y adultos mayores, de los cuales la mitad, aproximadamente unos 500.000, comenzaron a cobrar su pensión en los últimos meses de gestión del comandante Chávez, y la otra mitad lo hizo en los primeros meses de gestión del presidente Nicolás Maduro. Pero no solo eso, sino que el presidente Nicolás Maduro la fortaleció, creando la aplicación, la novedosa aplicación en el mundo del BQR, con el cual cualquier persona que tuviese un celular que le podía bajar la aplicación por internet, con solo registrar la cédula, escanear el carnet de la patria de la persona, o registrarle su cédula si no cargaba el número de cédula, si no tenía el carnet de la patria, comenzaba al mes trámite, a cobrar su pensión. Y los dirigentes, incluso de la oposición, esto sin trámites burocráticos, no hacía falta ser funcionario ni del Seguro Social, ni del INAS, ni trabajador de ninguna institución del Estado. La misma gente de la oposición, incluso andaban los dirigentes vecinales, dirigentes comunales, con su celular escaneando a los adultos y los adultos mayores de su entorno vecinal. Así es, como tiene que ser. Claro, como tiene que ser. Y comenzaron. Y eso permitió entonces llevar el universo de pensionados y pensionadas en Venezuela
a más de 5 millones, estableciendo también un récord mundial. Población adulta mayor de Venezuela 100% pensionada. Eso no existe en ningún otro país del mundo. Mira, por ahí hay un personaje que todavía, y como llevamos el corte, un personaje que todavía anda aleteando, ¿no? Que agredió con una cisterna de agua sucia. La ballena y el rinoceronte. A los adultos mayores, que en su momento usted puede echarnos ese cuentico en un minutico para que la gente sepa quiénes eran esos, con nombre y personajes. apellido para que lo identifiquen. Dígalo. El señor Antonio Ledesma, que era gobernador de Caracas, del gobierno del distrito federal, lo decían en aquella época. Así es, la respuesta que le dieron a las adultas y los adultos mayores y a los pacientes renales, fue una marcha conjunta. Yo tuve el honor de haberlos acompañado también desde el Comité de Derechos Humanos. Y la respuesta que daban era represión bruta, con perdigones, bombas lacrimógenas y agua putrefacta, como usted lo ha dicho, compañero Perales, con la ballena y el rinoceronte, que eran unos camiones monstruosos, que por cierto fueron los mismos que utilizaron para matar gente el 11 de abril del 2002, exactamente, para dispararle a Puerto Yaguno y toda esa. Ok, mira, ahorita vamos al corte, ya regresamos, pero seguimos en vivo estamos en TikTok allá en vivo, ¿no, compatriota? Bueno, estamos en vivo un poco para que sigamos conversando con mucha gente joven, diputado, que no pondera la diferencia hasta que cometen los errores que cometieron en Argentina con Milei, porque la desmemoria o la falta de experiencia y el desconocimiento de la historia lo lleva a tener esos errores garrafales, ¿no? Un poco que usted siguiera comentándole a nuestros amigos en TikTok cómo era la situación y el trato que le daban los gobiernos de la época a los por decir a los adultos mayores, porque a los estudiantes, a las amas, a quien fuera, a los trabajadores, la respuesta era la misma, ¿no? Claro, ya hemos contado buena parte de esa historia, pero también es importante contar lo que ha sido la continuidad de los avances, porque también hay otra pero venimos para el segundo corte. Y aquellos que criticaron mucho a Chávez, ahora dicen, bueno, pero ese era Chávez, pero Maduro no es Chávez. No, vamos ahora a demostrar todos los grandes avances, también todos los esfuerzos que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para, a pesar de la brutal guerra imperial, a pesar del criminal bloqueo, a pesar de la mortal pandemia del COVID que azotó el mundo entero, la revolución bolivariana de nuestro presidente Nicolás Maduro no ha cesado de buscar, de inventar, de hacer malabarismo para seguir consiguiendo mejoras para el pueblo, especialmente nosotros. Estamos de regreso en su programa Poder y Leyes, desde Venezuela, una mirada geopolítica. Y le llamamos así, diputado, al programa, una mirada geopolítica, porque pareciera mentira, pero estos pequeños detalles que hacen las grandes diferencias tienen un impacto a nivel geopolítico mundial. Lo que estamos haciendo en Venezuela, en particular en este momento, en favor de los adultos y adultas mayores, es un ejemplo, muy mal ejemplo, para lo que considera el gobierno de los Estados Unidos una amenaza inusual y extraordinaria, ¿no? En ese ejemplo que estamos dando de sensibilidad y de justicia social. Así es. No, y fíjate, y no solamente el tema de las pensiones, sino también en otras atenciones sociales, por ejemplo la misión Milagro para la vista, la misión Sonrisa para la dentadura, la misión educativa, la misión Robinson, la misión Río, la misión Sucre. La revolución bolivariana acabó con aquel viejo refrán que decía el oro viejo no aprende a hablar. La revolución bolivariana demostró que el oro viejo sí aprende a hablar, sí aprende a escribir, sí aprende a estudiar, y sacó su primaria, y sacó su bachillerato, y luego sacó su carrera universitaria y los celulares. Y aquí tenemos, fíjate, otro avance también. Pensionados ya tienen su tarjeta de débito. Esto fue con el presidente Nicolás Maduro. Pero además tenemos que sumar también los programas de alimentación, las casas, 6.000 casas de alimentación que están funcionando, atendiendo acá a más de 1 millón de personas, en su mayoría adultas y adultos mayores, de los sectores más vulnerables, el programa de medicamentos de alto costo del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, las salas de rehabilitación integral para la fisioterapia, los centros de diagnóstico integral, los centros de alta tecnología para las resonancias, para la tomografía, es decir, todos esos grandes avances, los programas sociales que tiene el Instituto Nacional de Servicios Sociales, el INAL, los centros, las casas hogar, los centros de encuentro, que son casas donde los adultos mayores van bien temprano, pasan allí todo el día, su merienda, su almuerzo, su comida. Y socializan, juegan dominó, juegan cartas, comparten, echan sus cuentos, recuerdan su historia del pasado, y luego en la tarde regresan nuevamente a sus hogares. Bueno, todos esos grandes avances que se estaban dando, hasta que lamentablemente llegó
desgraciadamente, los embates, el decreto de Obama en el año en el año 2014, tú lo has dicho, que declaró a Venezuela una amenaza inusual extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Comenzaron las mal llamadas sanciones, medidas coercitivas, que no han desistido estos señores y esta señora de esta oposición derechista, oligárquica, golpista, criminal que tenemos aquí en Venezuela, bueno, y comenzaron a minimizarse esos efectos. Es importante también, fíjate, las pensiones actualmente, y tú hablabas de la ley, esa ley que aprobamos en la Asamblea Nacional, que anunció nuestro presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? Está publicada en la Gaceta Oficial número 6.806, extraordinario, del miércoles 8 de mayo de 2024, ¿verdad? Ley de protección para las pensiones de la seguridad social frente al bloqueo imperialista. Esta ley que establece un impuesto, una tasa de impuesto al sector privado, sector productivo, sector empresarial, sector comercial privado, que la ley establece desde un 0 hasta un 15%, sin embargo en la primera fase se ha establecido solo un 9%, ¿ok? Es importante también tener claro... Ese es un 9% del monto que el patrono paguen por concepto de salario. Por concepto de salario y de bonificación. O sea, es integral. Eso lo establece la ley del Seguro Social. Dice, pero nosotros los patronos cotizan a la Seguridad Social. Sí, pero la ley del Seguro Social dice además que debe sumarse el salario básico y los bonos también. Sin embargo, todos lo están haciendo, los aportes de la Seguridad Social es en base al salario básico. Pero además esta ley está basada en el principio constitucional que dice el Estado, la familia y la sociedad en corresponsabilidad, y hay otro artículo también, el artículo 86, que habla de la seguridad social, el derecho para todos independientemente de su capacidad contributiva, y los artículos 133 y 135 que hablan de la obligación que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas, cada quien de acuerdo a su capacidad, de aportar también para atender las necesidades de la población. De tal manera que la seguridad social actual, que significa jubilaciones, pensiones, salud, paro forzoso, etcétera, su costo está por el orden de 4.500 millones de dólares al año, anuales, de los cuales solo el 1% lo aporta el sector privado, el 99% lo aporta el Estado. Y ahora con esta ley va a seguir siendo muy baja en comparación, el aporte privado en comparación con lo que va a aportar el sector privado. El sector privado. Pero va a beneficiar a 4.5 millones de pensionadas y pensionados de la seguridad social. Disculpe, y es en justicia una retribución a toda una vida produciendo riqueza para el patrono. Eso tiene que quedar claro, porque entonces son unas víctimas, ¿no? Claro. Los tipos son unas víctimas, porque el 9% de los salarios y las pensiones no es el 9% de su ganancia, no, la ganancia sigue siendo la que tienen. No, y además lo van a utilizar también ellos después cuando entre los gastos desgravámenes. Para los desgravámenes, yo estaba en desacuerdo de pagar con la seguridad. eso. Ojo, no es que todo lo que aporten a la seguridad social se le va a descontar, pero se va a utilizar entre los gastos y a medida que ellos demuestren que tuvieron mayor gasto, eso el desgravamen va a ser mayor, ¿verdad? Ajá, pero eso, y no solamente adultos mayores, ojo, las pensiones de seguridad social son las pensiones de vejez, son las pensiones de incapacidad parcial, de incapacidad total. Un trabajador de 20 años de edad, de 25 años, que sufre alguna incontinencia, alguna discapacidad, que queda pensionado, también se va a beneficiar con esta ley. Las pensiones de sobrevivientes, como lo vimos hace un momento, personas, mujeres, esposas, viudas jóvenes o de cualquier edad, pero falleció su esposo que era un trabajador activo, o falleció su esposo que era un pensionado o pensionada, bueno, también se van a beneficiar. De allí el nombre, ¿no? Ley de protección de las pensiones de seguridad social. Entonces, pero frente al bloqueo. Claro, pero estos son 4.5 millones de pensionados, que además incluyen los que se beneficiaron por amor mayor, que entraron en la primera fase hasta el año 2020 aproximadamente. ¿Ok? Pero hay otro universo de amor mayor, que fueron los que se incorporaron desde el 2020 para acá, cuando comenzó a agudizarse el problema de la pandemia del COVID.
los bancos privados pusieron un tope, no quisieron que les asignaran más pensionados y pensionadas, los bancos del Estado, Banco Venezuela, llegó hasta 750,000, el Banco Bicentenario llegó hasta 1,5 millones, por eso veíamos en plena pandemia del COVID aquellas puertas del Banco Bicentenario congestionadas, además había el ataque a la moneda, desaparecían, se la llevaban el cono monetario nuestro, los billetes de la moneda los quemaban allá en Colombia para crear crisis, entonces el pensionado tenía que ir 4 o 5 veces al banco y el banco lo único que podía dar era de a poquito porque no tenían moneda suficiente, billetes suficientes. Bueno, entonces allí se frenó y de allí, la asignación para los bancos, y a partir de ese momento comenzaron a ser asignados en la página de la Patria. Entonces ahí tenemos 1 millón más, 1 millón de beneficiarios más, pero entre esos 4.5 millones tenemos que venían recibiendo un promedio de 38.5 dólares mensuales, no son tampoco 3.5 dólares como andan por allí esa campaña malintencionada de esos sectores, precisamente de esa oposición golpista. Verá, son 3.5 dólares de pensión, pero 25 dólares por concepto del bono guerra, más 10 dólares por concepto de 2 bonos que reciben a principios y finales de cada mes. Si el pensionado es jefe del hogar, entonces recibe también la pensión de hogares de la Patria. Pero un promedio, el mínimo 38.5 dólares. Eso van a recibir un incremento también ahora con esta ley. Pero además debemos sumar los jubilados y jubiladas de la administración pública, que son las personas que trabajan ministerios, gobernaciones, alcaldías y demás gente del Estado. Al servicio del Estado. Eso venían recibiendo 70 dólares mensuales y van a recibir ahora 91 dólares. El 30%, porque la ley del Estatuto de Jubilaciones y Pensiones de la Administración Pública dice que todos los beneficios que se prevén para los trabajadores activos en las contrataciones colectivas también deben hacerse extensivos a los jubilados y pensionados, de tal manera que los activos recibieron un incremento del 30%, ¿verdad? Y los jubilados y las jubiladas de la administración pública también van a recibir, mejor dicho, ya lo comenzaron a cobrar. Ya el fin de semana, jueves y viernes de la semana pasada, ya comenzaron a recibir su bono de 91 dólares. Y haciendo eso, compañeros Perales, compañeras que nos ven, que nos escuchan en Venezuela y en el mundo, oye, en medio de esa brutal guerra imperialista, de ese criminal bloqueo, fíjate, las pensiones al monto actual, la gente decía, pero con 30 dólares, 40 dólares todavía no vive una persona. Bueno, pero con 40 dólares la pensión de seguridad social y con esos montos que reciben los jubilados de la administración pública, el costo era de 4.500 millones de dólares al año, sin incluir estos nuevos incrementos. Ahora, en el año 2020, los ingresos, como consecuencia de ese criminal bloqueo, los ingresos del país apenas llegaron a 700 millones de dólares. Si solo las pensiones costaban 4.500 millones de dólares y lo único que ingresó al país fueron 700 millones, entonces, ¿qué malabarismo? ¿Cómo se mantienen hospitales, escuelas, claro, servicios públicos? El impacto de esa sanción. Claro, por eso, como yo lo dije también en mi intervención ese día en la Asamblea Nacional, compañero Querales, o sea, el presidente Nicolás Maduro no solamente ha demostrado ser un estadista, un presidente, es que es un mago, es que es un malabarista realmente. Así es. ¿No? Y bueno, lo que pasó incluso cuando la pandemia del COVID. O sea, gracias a las medidas tomadas por nuestro presidente Nicolás Maduro, Venezuela se pudo colocar entre los primeros países del mundo con el menor número de contagios, con el menor número de muertes. De no haber sido por esa medida, porque tenemos un gobierno socialista, porque tenemos un presidente obrero, un presidente que siente las necesidades de su pueblo y que puso primero la parte humana por encima del capital, a diferencia de lo que hicieron en Estados Unidos, Europa, que Donald Trump, que una gripe, gripeciña, dijo fue el de Brasil. Bolsonaro de Brasil, pero algo parecido, una gripecita, decía, y en Europa, esos países capitalistas, porque pusieron primero los intereses del capital por encima. De no haber sido por esas medidas que tomó nuestro presidente Nicolás Maduro, los contagios y las muertes todavía las estuviésemos contando por millones, y de eso la gran mayoría hubiésemos sido adultas y adultos mayores. Mira, por eso es motivo suficiente para vivir agradecidos por el resto de los años de vida que nos quedan, ¿verdad? De nuestro presidente Nicolás. Y esa es la razón también por lo cual, ya para cerrar con esto, Querales, que la gente dice, pero bueno, ¿y qué es lo que, por qué estos viejitos quieren tanto a la revolución? ¿Por qué quisieron tanto a Chávez? ¿Y por qué quieren tanto a Maduro? Bueno, porque a nosotros nadie nos va a echar el cuento de pajaritos preñados. Nosotros vivimos los gobiernos de la Cuarta República, siempre lo decía nuestro compañero Mauro de Katia, ¿verdad? La Cuarta República, que sin bloqueo criminal lo que le daban era represión a nuestros adultos mayores. Y hemos vivido estos años de la Quinta República, que con guerra imperialista, con bloqueo criminal, con pandemia,
no ha cesado la revolución bolivariana y nuestro presidente de seguir inventando, de seguir buscando medidas y mecanismos para seguir mejorando la situación poco a poco en nuestro pueblo, especialmente en nuestros adultos y adultos mayores. Y no tenemos la menor duda que más temprano que tarde vamos a recuperar nuevamente el estado de bienestar. Hace un momento lo comentábamos antes del programa, que teníamos en Venezuela, ¿verdad? Que gracias a la revolución el mejor salario de América Latina y uno de los mejores del mundo, y las mejores pensiones de América Latina y una de las mejores del mundo, que estaban en el orden cercano a los $500 mensuales. Bueno, no tenemos la más mínima duda que más temprano que tarde vamos a recuperar nuevamente. Excelente, diputado, fíjate. Queremos cerrar aquí, pero yo quería llamar, para si me recuerdo un poquito, que el presidente de Brasil estaba y fue el que dijo, fue quien dijo que todavía vemos hasta allá. Los brasileños pobres viven en alcantarillas. Por lo tanto, esa gripeciña no va a hacer ningún efecto. Fíjate cómo el presidente de Brasil diciendo que los brasileños, claro, los pobres, vivían en alcantarillas. Bolsonaro igual. No, qué bolsa, ¿no? Pero bueno, ahí ven el desprecio y ven el contraste. Fascista, ¿vale? El contraste de una orientación ideológica, filosófica y política que pone en el centro el ser humano, que es la revolución bolivariana, con una de estas engañosas tesis políticas como la de, ahora le llama Macri, ¿cómo le llaman ellos? Libertarios. Este es el nombre que se dan. Bueno, vayan y averigüen la realidad de Argentina. Porque ellos utilizan términos para engañar, para convencer a la gente. Bueno, y aquí me pusieron esto, el Congreso. Hay un Congreso de adultos y adultos mayores dentro de poco. ¿Puede explicarnos un poco? Claro, fíjate, no solamente se ha quedado la revolución estos últimos días con la ley de protección de la pensión de la seguridad social, sino que nuestro presidente Nicolás Maduro además lanzó también la gran misión Abuelas y Abuelos de la Patria, que contiene toda una serie de vértices. El primer vértice es la atención de salud y alimentación, el repotenciar, el reimpulso de la misión Milagro para la vista, la misión Sonrisa para la dentadura, el tema de atender los problemas cardiovasculares, que es muy típico de la edad, y las atenciones de los problemas de salud típicos de la edad, ¿verdad? Pero además también el tema de la alimentación. Está contemplado también un combo con combo alimenticio, la bolsa de alimentos, con productos especiales para las personas adultas mayores. Te voy a interrumpir, porque quiero además sensibilizarte sobre algo. Nosotros, ya yo me incluyo, los adultos y adultas mayores, cuando ya no estamos en la faena de trabajo, se tiende a minimizar los ingresos. O sea que eso ha sido una constante. Y uno de los alegatos es que no gastan tanto. ¿No? Que no gastan tanto porque ahora no tienen que gastar en pasaje, no tienen que gastar en comida en la calle, pero resulta que los gastos son otros y son en muchos de los casos más costosos, porque son gastos que tienen que ver sobre todo con la alimentación adecuada para un adulto y una adulta mayor, y pare de contar. Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, ya lo dejo que usted continúe, diputado. Claro, fíjate, prótesis dentales, prótesis auditivas, operaciones de catarata y otras afecciones visuales, entrega de medicamentos y otros insumos para la salud, tratamiento de enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras propias de la edad. Entrega, claro, ya lo hablamos. Segundo vértice, continuación del proceso de recuperación de las pensiones, jubilaciones y otras. Esta es la primera fase, este no va a ser el único incremento de este año. Van a venir en la medida que vaya mejorando la situación económica del país, en la medida que vaya mejorando también la situación del sector privado. Que vayamos rompiendo el bloqueo, que es fundamental. Claro. Y eso será así. Ese porcentaje también de aporte de este impuesto del sector privado será incrementando también progresivamente en la medida que ellos vayan mejorando su situación, y en la medida que vayan mejorando sus ingresos, van a ir mejorando también los montos de las pensiones y jubilaciones, que ya van a recibir su primer incremento ahorita. El tercer vértice de la organización. Dice, esta misión tendrá una estructura de coordinación nacional y subestructuras estatales, municipales y comunales. Pero lo más interesante de todo esto es que el presidente Nicolás Maduro dijo, la estructura nacional no designo a nadie, como ha hecho en estas últimas grandes misiones. Dijo, la cabeza de esta estructura la asumo yo personalmente, el presidente Nicolás Maduro. Se están conformando los círculos de abuelas y abuelos de la patria. Ya hemos conformado en una primera fase más de 12,000, y el presidente nos había puesto esa meta hasta el 30 de mayo, y cuando vio que hemos cumplido con los 12,000, dijo, no, ahora vamos a montar 12,000 más, 24,000 hasta el 29 de mayo, que se va a celebrar el Día Nacional de las Adultas y los Adultos Mayores, y en el marco de esa celebración el presidente Nicolás Maduro también convocó la realización del Congreso Nacional de Abuelas y Abuelos de la Patria.
previamente el cual se están realizando los congresos municipales en todos los municipios del país. Luego viene la fase de los congresos estadales, que ya está comenzando esta semana, para finalmente ir a ese congreso nacional el próximo 28 y 29 de mayo. Luego el cuarto vértice, la construcción de 335 casas de abuelas y abuelos, al menos una casa en cada municipio en esta primera fase. Las rutas turísticas regionales y nacional. Y por último, nos habló también el presidente Maduro de que se iniciarían, como efectivamente ya ocurrió, las jornadas de atención territoriales a las adultas y adultos mayores bajo la denominación Más Años, Más Amor, cada una de las cuales comprenderá 8 estaciones. Primera estación, bienvenida con los buenos días y un cafecito, tecito cuando va llegando el adulto mayor. Segunda estación, sin patatú. Patatú es un refrán que se utiliza acá, ¿verdad? Que es el de, o sea, que no le vaya a dar alguna problema, un soponcio de salud. Tercera estación, gozando un pullero, que es la vacunación. Cuarta estación, sopa para abuelas y abuelos. Quinta estación, emperifollado, peluquería, manicure y otras atenciones. Sexta estación, la botica, entrega de medicamentos. Séptima estación, el retrato. Octava estación, el templete, la pachanga, la rumba con música y baile. Pero se me pasó por alto aquí también que en la atención social también va a comprender la entrega de zapatos, ropa y colchón para compañeras adultas y adultos mayores. Ese es el programa que forma parte de otra gran misión, que es la misión Igualdad y Justicia Social Hugo Chávez Frías, que contempla 6 millones de pares de zapatos, 6 millones de combos de ropa y 6 millones de colchones. Bueno, el presidente Nicolás Maduro estableció en esta gran misión Abuela y Abuela de la Patria que el 20% de eso deben ser destinados en la primera fase para las adultas y adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Bueno, de tal manera que por eso no es apasionamiento, no es por apasionamiento que decimos que nunca antes, jamás en toda la historia de la patria, ningún gobierno y ningún presidente había aprobado tantos derechos y tantos beneficios para nuestra población adulta mayor como lo ha hecho la Revolución Bolivariana, primero con el comandante Chávez y ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro. Y es la razón por la cual, como la hemos hecho cada vez que la patria nos ha convocado en revolución, que este próximo 28 de julio vamos a ir nuevamente masivamente, no solamente nosotros y nosotras las adultas y los adultos mayores, sino vamos a llevar a nuestros hijos, hijas, nietos, vecinas, amigas, amigos, a todos que nos acompañen a ratificar a nuestro presidente Nicolás Maduro en la presidencia de la República, porque es la única garantía de continuar con estos avances en beneficio del pueblo. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a ustedes. Caramba, mire, qué apasionado este hombre, ¿no? Excelente, me encanta. Bueno, yo no tengo por qué abundar más aquí. El diputado lo ha dicho todo. La garantía que tiene la población venezolana, la garantía de que vamos transitando hacia estadios superiores de dignidad humana, lo da nuestro presidente Nicolás Maduro, que es el líder de la revolución bolivariana en este momento. Por eso, nuestra invitación, desde lo más profundo de nuestro corazón, sin apasionamiento. Yo generalmente no tomo línea así editorial, pero lo que nos estamos jugando es demasiado grave e importante. Nosotros necesitamos garantizar la sobrevivencia de nuestro Estado-nación, que es el proyecto bolivariano, amenazado por las grandes corporaciones transnacionales y por entreguistas dentro del territorio nacional que son capaces de vender a su mamá y a su papá por hacerle carantoñas a las corporaciones transnacionales. No, licenciado, y el mundo tiene los ojos puestos en Venezuela. Así es. Porque de lo que ocurre en Venezuela va a depender también de lo que pueda ocurrir en los pueblos del mundo. Claro. Bueno, que por han eso decidido es que decimos que este ser programa, libres, pues, independientes claro, y soberanos. Por eso es que decimos que este programa, a pesar que se llama Poder y Leyes, siempre es una mirada hacia la geopolítica. Bueno, reiterar el saludo de Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la Junta Directiva y demás diputados y diputadas que hacen vida en este cuerpo asambleario de la democracia revolucionaria venezolana, a nuestro equipo técnico, Charles Bompar, Alirna Castillo, Miguel Herrera, Franklin Silva, y su servidor José Perales. Los esperamos en una nueva oportunidad en su programa Poder y Leyes, una mirada geopolítica desde Venezuela. Hasta la victoria siempre. Hermano, venceremos. Somos Asamblea Radio presentó Poder y Leyes, con una mirada a la geopolítica desde Venezuela, con el licenciado José Perales, director de la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional.